Si hay algo que evitamos en la casa ASPI es la regresión, y para nosotros la mejor manera de evitarla es mediante la exposición. Así que nos propusimos exponernos a nuevos ambientes para hablar sobre el autismo. Parada de hoy, el túnel Oaxaca, para hablarte del autismo y el empleo. Esta es mi familia ASPI. ¿Quién es esa? La señora Dulcecita. En mi primer lugar de trabajo, pues yo empecé a trabajar en una tienda por departamento, en la cual empecé trabajando en el área de electrónica. Y entonces, como ellos vieron que yo siempre dejaba todo bien chévere y todo se quedaba prácticamente parejo, perfecto, la sincronización estaba súper y programación y todo eso, pues ellos me preguntaron, vea acá, ¿tú sabes de esto de tecnología? Y yo dije, yo sé algo, sí. Pues entonces ellos me dijeron, pues mira, te queremos poner a trabajar durante el día. Los otros días tú me estabas hablando de tu experiencia laboral. Okay. Pero podemos caminar en lo que... ¿Sí? Si de repente durante la grabación se hacen pausas o algo así, o me ven que estoy como incómodo, es porque como hay mucha variedad de personas aquí, me causa ansiedad. No es nada en contra de la gente, yo no tengo nada en contra de la gente, simplemente algo que pues, siempre yo he sido así. Cierto tipo de personas a mí me causa cierto tipo de ansiedad. Pues son personas que son negativas, me siento incómodo, no quiero estar en el sitio, me pongo nervioso, de que no puedo hablar, me quedo mudo y lo que quiero es escapar. Ahorita pasó eso. Yo he tenido alrededor de como 10 trabajos aproximadamente. Yo he sido desde dishwasher, que es lavaplatos en un restaurante, hasta operador de comunicaciones. He trabajado en farmacéutica. Ellos decían que yo pues no sacaba el trabajo tan rápido como ellos, que me tardaba un poco más. Pero sin embargo, cuando hacían los estándares de calidad, mi trabajo siempre salía con los estándares más altos. Entonces, pues,
Me preguntaban qué tú estás haciendo diferente que las otras personas no hacen. Que yo hacía los procesos completos. Que mi trabajo yo no lo resumía ni lo hacía a mitad. Yo hacía todo el proceso y mi trabajo siempre estaba arriba. Yo si trabajo, tengo que seguir el trabajo como es. Me saco de procedimiento, no puedo, me pongo nervioso, me da ansiedad. Si quiero estar tranquilo en mi trabajo, pues tengo que hacer todo por el libre. No puedo cortar camino. ¿Tú crees que esa necesidad de perfección te afectó? Técnicamente no me afectó en base a producción ni a labor, porque yo estaba haciendo todo mi trabajo bien. Pero si vienes a ver en base al ojo público, como uno dice, a como me veían en el trabajo, pues era un problema. Las personas muchas veces quieren que uno entablezca con ellos cierto tipo de comunicaciones o cierto tipo de comportamientos que pues en mi caso pues no, yo no creo que, no sé, yo no lo veo como que tenga que ser necesario para yo poder trabajar. Ellos me preguntaban, pero tú siempre vas para tu casa, tú no te diviertes, tú no sales. ¿Y tú crees que el no socializar con ellos afectó tu imagen en el trabajo? Sí. Sí, el no tener ese tipo de socialización con ellos me puso en un lugar donde ellos pues entendieron que yo no era necesario. Mi rutina es, estoy trabajando, después voy a mi casa, porque honestamente a mí no me gusta meterme en negocios, ni en barras, ni nada de eso, porque no es un ambiente que yo me sienta tranquilo. Mis niveles de estrés se suben tanto cuando yo me meto en un lugar de eso que no me siento cómodo. Todo depende, porque ahora mismo si es por lo técnico, yo cumplo con todas las expectativas. Es en el ambiente social, dentro del trabajo, ahí es donde no encajo. Donde yo he trabajado son lugares donde trabajan personas que no son como yo. Si yo trabajara en un lugar donde fuese de personas atípicas, que fuesen como yo, duro 20 años. Una mujer que tiene un hijo con autismo escribió, ¿qué pasaría si contratan una persona con autismo? Y la respuesta fue, tendría un empleado organizado, eficiente y puntual, que no se detiene hasta que la tarea ha sido realizada. Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, la educación, el trabajo y en general todos los procesos sociales y culturales. Interesante. Enfoque al enriquecimiento de la sociedad. ¿Qué tan difícil es interpretar esto?
Bye.